Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Señor, una vez más venimos delante de ti en oración a pedirte que seas tú ministrándonos a través de tu palabra, dándonos conforme a tu gracia y misericordia, Señor, un corazón sencillo y humilde, para que nuestra vida sea sintonizada con tu revelación, con tu palabra, con lo que tú nos has dicho que somos y que para tu gloria hacemos de acuerdo a lo que somos. Ayúdanos a entender que no está desconectado lo que tú nos has hecho en el sentido natural y lo que nos has hecho en el sentido espiritual por la fe en Cristo, con lo que nosotros hacemos en cada área de nuestra vida, especialmente con el tema que vamos a contemplar el día de hoy. Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cómo consagras tu raza o tu origen racial y profanas tu sexualidad? ¿Cómo consagras tu raza o tu origen racial y profanas o violas lo sagrado de tu sexualidad? Algo así podríamos traducir la pregunta que le hizo Rabí Zacarías, un apologeta que murió hace poco y que fue usado por Dios en muchos países para transmitir el mensaje del Evangelio y sobre todo para transmitirlo ante quienes más controvierten el mensaje del Evangelio, ante auditorios muy difíciles o muy duros. Y usted lo puede encontrar, no exactamente esta frase que estoy traduciendo, pero sí el sentido de la frase o de la pregunta en el video en YouTube que está titulado ¿Es la homosexualidad pecado? Doctor Rabí Zacarías responde. Esto se lo respondió él a una activista que fervientemente defendía la pureza de las razas y el respeto entre unas y otras razas. Que a propósito, hago un paréntesis, de acuerdo a la Biblia solo hay una raza, la raza humana. Tenemos distintos tonos de piel, pero del mismo color, porque es la misma melanina. Pero bueno, defendiendo a la humanidad en contra del racismo, le preguntó a él, luego de una conferencia, y aquí voy a parafrasearlo: me va muy bien lo que usted dice y lo que los cristianos argumentan como usted en contra del racismo, pero ¿cómo es que ofenden tanto a nosotros los que tenemos una vida homosexual? ¿Cómo nos ofende de esa forma, de esa manera? Y entonces él le dijo: bueno, primero antes de contestarle, déjeme decirle que usted me dice algo bueno sobre el racismo, y el racismo lo muestra como un ismo, como un movimiento, pero cuando pregunta sobre el homosexualismo, se apropia de ello y habla personalmente, los homosexuales. Y entonces se siente ofendida. Pero antes de responderle, le voy a decir, usted defiende mucho el racismo, en contra del racismo a las razas. Usted defiende mucho que todas las razas son iguales, sagradas, porque cada uno nació con un color de piel que no debe ser irrespetado, fue dado por Dios de forma sagrada. Entonces, ¿cómo consagran lo uno y profanan lo otro? ¿Cómo consagran su raza o su piel o su origen racial y cómo profanan su sexualidad a llevarla a niveles con los cuales no fueron diseñados? Ella le dijo: me ha puesto a pensar, nunca lo había mirado de esa manera, porque tanto el lugar donde nacimos, como el color de piel que tenemos, como la contextura física, como las tendencias en cuanto a nuestro metabolismo y nuestra sexualidad, fue diseñada por Dios. ¿Cómo queremos no ir en contra de lo uno, pero sí ir en contra de lo otro, defendiendo el hecho de que es sagrado el diseño que se nos dio? Dios nos dio las relaciones sexuales.
pero Él desea que las valoremos tanto como Él las valora. Dios nos dio las relaciones sexuales y Él desea que las valoremos tanto como Él las valora. No menos, no más, sino como Él las valora. Ese es nuestro tema de hoy, porque estamos frente a un bombardeo que ha venido desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado más fuertemente con respecto a la sexualidad. Y nuestro temor es que simplemente desarrollemos argumentos muy buenos como el que acabo de mencionar de Rabí Zacarías, pero él mismo lo decía, nos olvidemos del corazón y que lo que está pasando es que las personas en su corazón están interiorizando una forma de ver al mundo porque se les está acostumbrando a verlo de esa forma para desvirtuar lo que Dios por generaciones desde su palabra nos ha enseñado sobre la sexualidad, sobre cómo Él la diseñó. ¿Qué tan valioso es para usted tener relaciones sexuales? ¿Qué tan valioso es para usted cada relación sexual? ¿Esto es un tema que se puede tocar desde un púlpito? Claro que sí, acabamos de hacer un devocional, aunque no estaba predicando desde este púlpito, de 5 días hasta el día de ayer sobre la sexualidad bíblica, con reflexiones muy cortas, quedaron en nuestra página de Facebook. En vivo los hicimos hasta ayer. Podemos tocar el tema. Debemos tocar el tema, necesitamos abordar el tema, porque si nosotros no lo abordamos, todos los demás lo abordan. Ahora, no nos pueden pedir que lo abordemos ni con los mismos conceptos previos, ni de la misma manera. Porque queremos abordarlo conforme Dios lo ve, para valorar la sexualidad como Él la valora, no más, no menos. Veamos en este texto, en este versículo, solamente 2 cosas. ¿Qué tan valiosa es la relación sexual? Primera respuesta, es tan valiosa que Dios la diseñó para el matrimonio. Es tan valiosa que Dios la diseñó para el matrimonio. Lo primero de este texto, en la primera parte, Hebreos 13:4 es: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honroso es algo precioso. No quiero buscar textos bíblicos donde realmente en muchas partes esta palabra es utilizada para hablar de precio o de valor monetario, sino más bien de cómo se usa esa palabra sobre valor monetario para aludir el valor de algo o de alguien. En Santiago 5:7 se habla de que preciosa es la semilla o precioso es el fruto de la cosecha para el sembrador. Pero en Hechos capítulo 5 versículo 34 se habla de que Gamaliel era venerado por todos, un rabino o un maestro judío de la época que estaba defendiendo o por lo menos no acusando ni arremetiendo contra Cristo. Era muy reverenciado y la palabra la misma, honroso, valioso, pero ya no solamente valioso monetariamente hablando, sino de honra, con valor intrínseco, más allá del simplemente hecho monetario, mercantil. Una cosa o una persona, o en este caso, como lo estamos viendo, una actividad o una faceta de las personas. El valor matrimonial incluye la relación sexual, sin ser solo la relación sexual. El matrimonio es más que la relación sexual, pero no es menos. Involucra la relación sexual y es una parte fundamental. Es cierto que personas con dificultades de salud, con determinadas dificultades, no van a poder desarrollar una vida sexual de la forma como quisieran cuando están casados, y por ello debemos entender que es más que la relación sexual, pero debemos entender que la incluye y le da sentido y valor. El paralelismo aquí entre el matrimonio y el lecho donde se consuma es lo que nos lleva a concluir que lo uno incluye lo otro, no porque lo uno sea exactamente igual que lo otro, sino porque lo uno incluye lo otro. El matrimonio, según la Biblia, para recordar el concepto, está diseñado por Dios para hacer un pacto de compañerismo íntimo, donde la unión involucra a 2 personas de diferente sexo que se identifican como un solo ser, o más bien una unidad compuesta. De hecho, la palabra en Génesis capítulo 1, cuando habla de que, en capítulo 2, cuando habla de que serán una sola carne, es una palabra utilizada para uno compuesto de varios. Es unificación e intimidad de corazón para desarrollar un proyecto de vida, pero involucra el hacerse una sola carne, el consumar en el lecho conyugal la unión
matrimonial a través de la sexualidad. Esto fue lo que Cristo citó cuando estuvo en Mateo 19, refutando a los fariseos con respecto a su concepto muy liviano sobre el matrimonio que los llevaba a repudiar a sus mujeres por cualquier cosa, como ellos mismos lo dijeron al preguntarle a Jesús sobre el divorcio, que les llevaba a separarse y a no valorar. Y tan fuerte es el asunto, usted lo puede leer en Mateo capítulo 19, Marcos capítulo 10, que cuando terminó Cristo de enseñarles a los fariseos, los mismos discípulos de Cristo le dijeron, pues si es así, no conviene casarse, porque ellos también estaban viendo el compromiso conyugal como algo muy liviano, y podemos subestimar o podemos sobreestimar la unión conyugal, y especialmente lo que se ha tendido a hacer en esta época es a separar la unión sexual del compromiso matrimonial, y el Señor no lo mostró así. Pero para recordar qué es más, permítame ir a Malaquías capítulo 2, versículo 14. No pierda por favor Hebreos capítulo 13, que es nuestro texto base. Malaquías, que es el libro que está detrás de Mateo, el último libro del Antiguo Testamento. A Malaquías lo hemos citado para muchas cosas, en muchos momentos. Es un libro corto de un profeta que fue un hombre que Dios utilizó. Pero dentro de su confrontación, como la que le hacían casi siempre los profetas por la guía de Dios a su pueblo, para sacarlos de su pecado, dice en el capítulo 2, verso 14, mas diréis, Malaquías capítulo 2, verso 14, mas diréis, ¿por qué ¿por qué? Ustedes preguntarán, ¿por qué? Y la respuesta es, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Compañera y pacto. Tú has sido desleal a tu compañera y al pacto con tu compañera. Ahí está hablando de la fragilidad de la relación conyugal. Y está hablando lógicamente que no es solo tener intimidad sexual, sino que es tener compañerismo. Recordando que cuando Dios le presentó en Génesis a Eva, Él dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Estamos hechos el uno para el otro, para complementarnos. No hay otra en dignidad igual que yo como ella. Aunque no somos en diseño igual, somos iguales delante de Dios en dignidad, y hemos sido diseñados para complementarnos, y este complemento es para tener el compañerismo. No hay compañerismo más grande que entre varón y hembra, entre esposo y esposa. La Biblia no dice que el padre sea una sola carne con el hijo, ni la madre una carne con la hija, o el hermano con la hermana. La Biblia habla de que la relación más íntima, de mayor compañerismo, donde debe haber mayor intimidad, es la relación matrimonial. ¿Y de dónde hemos sacado entonces nosotros en este tiempo que podemos desligar entonces la relación sexual de esa intimidad tan profunda del corazón? De nuestra visión secularizada de separar los sentimientos del disfrute físico o sexual. Eso no es así en la Biblia, porque en Hebreos capítulo 13, una vez más, cuando se dice en el versículo 4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, la palabra lecho es una palabra que en griego es la que se ha transliterado a la palabra que hoy conocemos como coito. Claro, la palabra coito es una palabra que uno diría es muy técnica. Y una palabra más que se utiliza hoy en día, o una expresión que se utiliza hoy en día más eufemística o que suene más bonito, es hacer el amor. Pero eso ha llegado a sonar tan bonito que no tiene nada que ver con el amor verdadero. Entonces, por eso hemos utilizado la palabra relación sexual o la expresión relación sexual, para no utilizar una palabra como coito ni como hacer el amor. Ahora, la palabra en griego, si no lo pronuncio mal, que es koite, significa diván o lecho o lugar donde se recuesta. Vulgarmente hablando, como se decía antes, donde se echa la persona o donde se acuesta. Y lógicamente esto es por metonimia, es el lugar donde duerme. Usted lo puede ver en Lucas capítulo 11, versículo 7, allí aparece la palabra para la cama.
Pero por metonimia, que es la figura literaria que nosotros utilizamos para atribuirle a las cosas, o el nombre de las, o lo que se hace en las cosas, o el nombre de esas cosas a lo que hacemos en esas cosas, o al producto de lo que hacemos en esas cosas. En Romanos capítulo 9, versículo 10, se habla para lo que se produce, que es que una persona quede embarazada, concibió o concebir o quedar en embarazo, porque la relación sexual se realiza en el lecho, en el diván, en la cama, y produce la concepción de un bebé. Entonces esta palabra, claro, también es utilizada en contextos cuando se reprende el pecado. Entonces tenemos que entender que lo que el Señor aquí nos está mostrando es que debe haber una ambientación ideal para la relación sexual. Mire, es tan valiosa la relación sexual que no se trata de tenerla donde caiga, ni como caiga, ni con quien caiga. Se trata de definir la persona con la que vamos a compartir nuestra vida en compromiso y compañerismo del otro sexo, conforme la Biblia lo enseña. Y luego de comprometernos y mostrarle al mundo que estamos comprometidos, desarrollar toda una vida dentro de un lecho matrimonial, un ambiente especial de intimidad juntos los dos para desarrollar el deleite y la vida en relaciones íntimas. Es algo tan bonito, Dios le ha dado tanto valor que lo han marcado dentro del matrimonio. Siempre que uno le quiere dar valor a algo, le da propósito y le da un marco para resaltarlo. Eso es lo que ha hecho Dios. Algunos comentaristas indican que posiblemente en Hebreos se estuviera allí en ese texto exaltando al matrimonio como algo muy digno, porque tal vez la carta iba dirigida a los judíos, porque hebreo significa judíos, que estaban en una iglesia de una ciudad determinada, que se habían convertido a Cristo, pero que estaban recibiendo dentro de sí mismos, o estaban decidiendo como iglesia o como creyentes judíos convertidos a Cristo, estaban decidiendo seguir la tendencia, dicen algunos, de los judíos esenios de Qumrán. ¿Han escuchado ustedes las cuevas de Qumrán? ¿Han escuchado los rollos descubiertos en el Mar Muerto? Pues habían diferentes tipos de tendencias religiosas de los judíos, y una de ellas eran los que habitaban allí, que eran más de visión apocalíptica, esperando el fin del mundo, que vivían aislados y que no tenían por alta estima el matrimonio. Esperaban quedarse solos, solteros, y no tenían relaciones, a no ser que tuvieran que hacerlo para procrearse. Y esto lógicamente se mezcla con la cultura griega y con los pensamientos o tendencias filosóficas que enseñaban en esa época que lo espiritual es bueno y lo físico es malo, que lo que se hace con el cuerpo tiende a ser pecaminoso, dañino, y lo espiritual es lo bueno, lo profundo y lo verdadero. Y así es el caso que llegaron a enseñar que el cuerpo era solamente la cárcel del alma y había que liberarse de él. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que Dios creó al hombre, varón y mujer. Génesis capítulo 1, versículos 17 y 18. Diseñó sus órganos sexuales y dice, cuando los diseñó, vio que todo era bueno. El pecado no fue tener relaciones sexuales, eso fue parte de la programación de Dios o del plan divino para que se pudieran multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Fue dado antes de la caída. Entonces hay una visión subestimada o infravalorada de la relación sexual, y que dicen algunos podría estarse combatiendo aquí cuando dice honroso sea el matrimonio y el lecho, sin mancilla, ya lo vamos a ver, pero el lecho. Para ello, por favor, me pido, en estos días por el devocional pasamos por este texto, pero sería bueno leerlo de nuevo hoy. En Proverbios capítulo 5, pido que por favor vayamos a Proverbios capítulo 5, el versículo 18. Y leemos hasta el 20. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor, recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Obviamente las figuras aquí utilizadas son manantial, fuente de aguas, y sierva y gacela, que es lo que él entiende como buscar saciar sus deseos, y sierva o gacela o hermosa como algo que a ellos les figuraba una visión hermosa de algo, en este caso del cuerpo o de la vida de su esposa.
Pero aquí es muy importante porque dice claramente, alégrate con la mujer de tu juventud. Y si se dieron cuenta, precisamente invalidar el pacto con la compañera de toda la vida que vimos en Malaquía nos está diciendo que llevó al menosprecio de la compañía que tuvo con ella durante tanto tiempo, y tal vez eso comenzó por menospreciar el hecho de querer alegrarse con ella durante su vida, así ya no estuviera siendo tan joven, porque al decir alégrate con la mujer de tu juventud está diciendo recréate con ella en las relaciones íntimas, así estén envejeciendo. Es que nos han metido tantos esquemas del mundo que nos dicen que solamente entre más joven se es, entre más físicamente hablando se cumple con los estándares que el mundo nos pone hoy en día. Antes eran otros, hoy son unos. Entonces más se disfruta la relación sexual. La Biblia establece la alegría, el deleite, el recrearse, como lo dice ahí, es con la pareja que Dios te dio y con la que te desarrollas en tu pacto matrimonial durante tu juventud hasta tu vejez. No va a ser siempre la relación sexual de la misma forma porque los cuerpos cambian y nuestras capacidades cambian, pero el gozo se encuentra en el desarrollo continuo y en el disfrute pleno a pesar de los cambios, y más bien teniendo en cuenta los cambios y enfocándonos el uno en el otro y no mirando lo que el mundo nos enseña y nos quiere mostrar. Entonces hay un gozo, hay un deleite, hay un disfrute. Ahí menciona los pechos, caricias, al parecer también menciona pechos. Los pechos de la extraña no los agarre o no los tome, porque las caricias, quiere decir literalmente, los pechos de tu pareja son los que tú tienes que enfocar. La zona íntima de tu pareja es la que tú tienes que disfrutar. La desnudez de tu pareja y la de ella, la tuya, ella es la que tiene que disfrutar. Juntos son los que se tienen que recrear. Y yo decía en los devocionales, y lo recuerdo hoy, por favor, hermanos, la Biblia no simplemente no hagas, no toques, no mires, eso no es lo que la Biblia enseña. Para el creyente hay una transformación, y si antes era de esta forma, ahora soy de esta forma. Si antes vivía buscando lo que el mundo me enseña, que consiste en la relación sexual y buscando satisfacer mis deseos sexuales conforme el mundo me enseña, ahora conforme la Biblia lo enseña, entonces me enfoco en mi pareja, la descubro, la redescubro, porque seguramente cuando me uní con ella, o ella se unió conmigo, nos descubrimos y nos disfrutamos, pero con el pasar de los tiempos tenemos que seguirnos redescubriendo y disfrutando, y sí es posible. No es lo que el mundo nos enseña. Es por eso que el mundo nos esclaviza a diferentes experiencias con la misma pareja de diferente tipo, salidas del contexto bíblico, y nos esclaviza a tener muchas parejas de diferentes formas, para tener diferentes formas de relaciones sexuales que no son la bíblica, porque definitivamente cuando nos salimos del contexto que Dios nos ha dado en su palabra y del diseño, no estamos satisfechos. Se trata de entender que la relación sexual es más bien un tesoro para descubrir continuamente dentro del vínculo matrimonial, que un artículo exhibido para comprarlo y desecharlo, como cuando compramos y desechamos comida, bebida o cualquier otra cosa para satisfacer nuestro cuerpo. Es más un tesoro la relación sexual para descubrir y profundizar en la vida matrimonial, en la unión conyugal, que un artículo para tomar y desechar. Por eso es que las relaciones se hacen cada vez más cortas y más frágiles, por nuestra mentalidad consumista y separatista de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. Es tan valiosa que Dios la diseñó para el matrimonio, y es tan valiosa que Dios juzgará su uso pecaminoso. Cuando usted determina darle valor a algo, usted lo diseña con todo el gusto y con el mayor propósito, con un objetivo, pero también pone unos límites para que ese propósito no se pierda, no se desvirtúe y termine destruyéndose lo que usted creó. Pues Dios le ha puesto límite, y por eso dice en el capítulo 13, versículo 4, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, que esto se está vinculando también en paralelismo con la mancilla o con la mancha dentro del lecho nupcial o dentro de las relaciones sexuales. Mancha significa dañar, pervertir, distorsionar aquello que se diseñó para la relación sexual. Y la mayoría entienden que fornicación es no tener relaciones sexuales antes del matrimonio y adulterio después de estar casados, pero incluye mucho más. De hecho, el término fornicación abarca mucho más cosas. La fornicación viene del griego, de donde viene la palabra pornografía, por ejemplo, y ya con eso estamos contextualizando en nuestra época algo que es una perversión sexual.
ser infiel a mi pareja con imágenes impresas o en una pantalla o en mi propia mente, como Cristo mismo lo dijo en el Sermón del Monte cuando dice que el que codicia a una mujer en su corazón, o el que codicia a un hombre en el caso de la mujer, para llevarlo a ambos sexos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Amados, quien no haya sido tentado, tire la primera piedra. Tentación no es pecado, pero caer en el pecado no significa permanecer en él y revolcarnos en él. Una vida conyugal sana se forja con una vida sexual y espiritual sana antes del matrimonio. Entonces no solamente incluye la pornografía, que sería fornicación visual o mental, porque la palabra fornicación no solo incluye más que simplemente relaciones de soltería fuera del matrimonio, incluye toda impureza sexual. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Y a estas alturas quisiera, con todo mi corazón y con toda sinceridad, que cada uno de nosotros estuviera mirando su propio corazón y su propia vida, no solamente su propio cuerpo, y entendiera que lo que ha pasado con su sexualidad ha marcado su corazón y que la tendencia de su corazón tiende a distorsionar su sexualidad y que necesitamos un cambio tanto de corazón interno como de prácticas externas, pero inicialmente de corazón, para que Dios santifique nuestra sexualidad. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. A mí me encanta la Biblia como es de clara y no tiene ningún tabú con respecto al tema. Aunque no lo abordemos como la mayoría quisiera, dice claramente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, los que pecan? ¿O los que no tienen la justicia perfecta de Cristo? Por eso necesitamos al Salvador. No erréis, dice el versículo 9, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El verso 10 al inicio es muy diciente: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Justificados por la obra de Cristo para recibir su perdón legal, santificados o más bien regenerados inicialmente en un proceso de santificación por el Espíritu Santo en nuestro corazón, para ahora practicar la santidad que se nos fue imputada de parte de Cristo, o la justicia que se nos fue imputada de parte de Cristo en una verdadera vida de santidad. Y vemos que no es el único pecado, los pecados sexuales, pero vemos que se le dedica un versículo, y por lo general esto es lo que hace el apóstol Pablo, y todo el Nuevo Testamento asocia determinadas tendencias o prácticas que son fuera de la voluntad de Dios en un mismo género. Y me impresiona que ahí viene también metida la idolatría, porque si anteriormente vimos que tal vez se podía subestimar, subvalorar la sexualidad y verla solo para procrear, realmente cuando nos esclavizamos a la sexualidad es nuestro ídolo, es nuestro ídolo, es nuestro ídolo. Y si algo se especializa el Señor es en tumbar ídolos del corazón, para que nuestros cuerpos y nuestras vidas prácticas sean libres de la esclavitud a toda clase de ídolo que se nos quiera imponer. Muchos comentaristas dicen que el autor en Hebreos capítulo 13 versículo 4 lo que estaba haciendo era corrigiendo la visión libertina de la relación sexual sin el compromiso matrimonial que estaba entrando en las comunidades judías convertidas a Cristo. Volvamos a Hebreos, pero ya no el capítulo 13 sino el capítulo 12, para entender esto un poco más. El versículo 14 al 17 dice lo siguiente, Hebreos 12, 14 al 17. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, y es la misma palabra para impureza sexual que se utiliza en diferentes partes, y profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas.
La palabra fornicación también se aplica a la impureza espiritual, al adulterio espiritual, a tener ídolos o dioses distintos en nuestro corazón, no solamente la sexualidad. Pero definitivamente cuando lo vemos mezclado en Hebreos Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, con los pecados de tendencia sexual, distorsionando la sexualidad como Dios la diseñó, varón y hembra, y dentro del matrimonio, y bajo la unión conyugal y todo lo demás, y lo vemos entremezclado aquí con el episodio de Esaú, es muy diciente. Porque es cierto que podríamos decir que simplemente Esaú menospreció la promesa. Recuerdan, Esaú llegó de cacería, le dijo a su hermano Jacob, que era el segundo, que le diera comida, las lentejas que estaba preparando, sintió que se iba a morir y por un platado de lentejas, como lo decimos nosotros coloquialmente, le entregó su primogenitura. Jacob fue habilidoso según el mundo y le dijo, te doy la comida si me das tu primogenitura, el derecho a heredarte por encima de ti a mi papá. Y él le dijo, listo, porque yo me voy a morir. Y por un momento de satisfacción menospreció la obra del Señor a través de sus ancestros y la que venía a ser a través de él, y menospreció la obra de Dios en sus vidas. Eso es lo que pasa muchas veces cuando vemos la relación sexual de forma tan ligera, tan coloquial, que se usa y se desusa de cualquier forma. Al mismo tiempo también menospreciamos las promesas de Dios para nuestra vida y para nuestra intimidad conyugal, nuestro matrimonio y nuestra vida espiritual y todo nuestro entorno familiar. No es un secreto que muchas personas han perdido sus matrimonios por una sola infidelidad conyugal, pero a veces lo menospreciamos y lo subestimamos al punto que pensamos, y digo en general pensamos porque espero que no lo piensen los creyentes, que yo puedo tener mi esposa legalmente y puedo tener otras personas con las que tenga relaciones conyugales, que yo puedo tener mi esposa legalmente y puedo distorsionar la sexualidad con ella en prácticas que no son las que Dios enseña, que yo puedo tener las relaciones sexuales que sean, si no me he casado, de las formas que sean, sobre todo y terriblemente de las formas que menos Dios ha aprobado, que son contra naturaleza, de acuerdo a Romanos capítulo 1, y que no pasa nada porque no estoy casado, y menosprecio las consecuencias temporales, pero sobre todo eternas. Lo que está queriendo aquí mostrarnos el autor muy seguramente es que Esaú no solamente ejemplifica a quien se aferraba a la religiosidad judía para rechazar la promesa de salvación en Cristo, porque eso tal vez fue la razón de la escritura de esta carta a los hebreos, porque eran cristianos que habían salido del judaísmo y tal vez querían volver al judaísmo, y la carta a los hebreos les está enseñando quién es Cristo para que no retrocedan en la fe, sino que también la vida de Esaú nos muestra la impulsividad de la impureza, incluso de la impureza sexual de aquel que menosprecia las promesas de Cristo, de Dios en Cristo. ¿Se acuerda que fuimos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9? Y vimos que incluye mucho más que el simplemente hecho de tener relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Pues en esa misma carta, realmente Pablo escribió esa carta para resolver muchos problemas, dentro de ellos problemas sexuales y conyugales. En capítulo 5, él reprende a alguien que se estaba acostando con su madrastra dentro de la congregación. Y en el capítulo 6, por eso él desarrolla toda una enseñanza, les pido que por favor lo lean luego con respecto a la pureza de la vida sexual. Y en el capítulo 6, versículo 13, dice algo muy importante que debería grabar usted y que debería grabar yo y cada creyente, cada persona, pero especialmente los creyentes en Cristo, en nuestro corazón. Las viandas, 1 Corintios 6:13, las viandas o las comidas para el vientre y el vientre para las viandas, pero también al uno como al otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y aquí es donde se ha infiltrado la filosofía secular a las congregaciones y a los creyentes y a las iglesias, de tal forma de que nosotros a veces llevamos una doble vida. Con el corazón glorificamos a Dios y con el cuerpo glorificamos las tendencias sexuales más oscuras en muchas ocasiones. No es un secreto que muchos creyentes en muchas iglesias están sufriendo por la esclavitud a la pornografía, a la masturbación, a la infidelidad conyugal, al homosexualismo, al lesbianismo y a toda clase, al bestialismo y a toda clase de prácticas, aún algunos lastimosamente cayendo en violaciones, en promiscuidades, en orgías, en una cantidad de cosas prácticamente tan variadas hoy en día que se ponen delante de nosotros. Porque se olvidan que el Señor no es solo Señor del alma, el Señor del cuerpo.
Y si yo lo recuerdo, ¿cómo hago? Debo recordar primero que la sexualidad tiene valor porque tiene un propósito noble dado por Dios. Y tiene unos límites porque Dios juzgará, de acuerdo a Hebreos capítulo 13, versículo 4, a los fornicarios y a los adúlteros. Entonces Dios lo diseñó y es quien lo regula para su gloria y para mi bien. Entonces entenderé que mi cuerpo no es mío y que Cristo no solo murió para que yo cambiara de sentimientos, sino para que cambiando mi corazón, cambiara también todas las áreas de mi vida. Me asusta que no entendamos eso como creyentes, sobre todo cuando el mundo nos está mostrando como lícito, no solo como lícito o legalizado ante el mundo, sino como normal aquello que Dios muestra como pecaminoso. Me asusta ver que en este tiempo de pandemia, donde todo el mundo está recluido y todavía la plasticidad del cerebro, como le llaman algunos neurólogos de las personas siendo niños, es muy grande, es decir, se puede ir forjando la forma en que piensa o en que estructura su forma de ver las cosas, su cosmovisión. Entonces se invadió en mayor cantidad a niños, adolescentes y jóvenes, que es a quienes más se bombardea con información enseñándoles que todo lo que Dios dice en su palabra que no es correcto conforme a la sexualidad deben hacerlo. Desde hace muchos años, lógicamente, nosotros vemos películas y nos parece normal que una persona tenga relación con otras para probar si le va bien y luego sí casarse. Desde hace muchos años nos hace normal a nosotros verle las partes íntimas a una persona, sea porque las estén revelando, mostrando y nos dejen ver su desnudez, o porque sea que las resalten con la forma de vestir, que aunque no descubren, sí hace que se acentúen esas partes íntimas. Y no nos parece mal. Desde hace mucho tiempo se nos está enseñando que las relaciones múltiples y que desechar a la pareja por cualquier cosa, como le dijeron a Cristo en Mateo capítulo 19, es algo normal. Desde hace mucho tiempo se nos está enseñando eso, pero ahora se nos está enseñando que tenemos que tener una múltiple diversidad y que lo que yo me imagine que soy, eso lo puedo ser y lo puedo hacer con mi sexualidad. Y me olvido del diseñador y pierdo lo valioso de lo que se me dio cuando lo veo en una combinación tremenda de trivialización e idolatría. Lo veo tan trivial que lo puedo usar como cuando como algo, el sexo. Y lo veo tan idólatra que no lo puedo dejar de usar cuando me manda a usarlo. Sobre todo, iba a decir a los jóvenes, no, a todos nosotros, porque todos somos tentados. Tenemos que recordar que nadie se ha muerto de no tener relaciones sexuales. Que sí es un deseo que nosotros tenemos, pero si dejamos de comer, sí nos morimos. Si dejamos de beber, también. Si dejamos de tener relaciones sexuales, no. Dios nos está enseñando que es un regalo tan valioso que lo puso dentro de un marco que es el matrimonio, y tan pronto se sale de él, se desfigura, se distorsiona, pierde su valor y nos hace daño, nos esclaviza, nos duele. Las personas, por ejemplo, que tienen disforia de género, se han visto en muchos estudios de niños y de adolescentes, por lo general cuando llegan a su edad adulta ya han perdido la disforia, es decir, han entrado en entendimiento y han aceptado su sexualidad biológica y han dicho yo soy hombre o yo soy mujer de acuerdo a como fui diseñado, aunque ellos no crean en el diseño divino. Pero hoy en día estamos aprovechando la plasticidad de los cerebros y la cultura de las comunicaciones para decirles que no, y eso está generando mucho más conflicto y más problema. Y los creyentes necesitamos más que argumentar. Varios argumentos di durante el devocional, lógicos, sacados de la Biblia, pero necesitamos ver la Biblia como lo que nos muestra qué es la sexualidad para poder con nuestros hijos y nuestras familias dar o transmitir la visión bíblica de la sexualidad y que esto continúe. Porque el reino de los cielos no puede parar y lo que Dios ha dicho que es bueno y lo que ha dicho que es malo es malo. Cristo no solo redime nuestra alma, por eso debemos, capítulo 6, leímos el 13, redime nuestros cuerpos, lea el 18 conmigo. ¿Cuál es la estrategia? Alguien podría decir, pastor, hermano, Yorley, ¿cuál es la estrategia? 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, la estrategia es esta: joven, adulto, niño, anciano, que tienes una tendencia sexual o un deseo que no es conforme a la voluntad de Dios en el tiempo, con la persona o de la forma incorrecta. El capítulo 6, versículo 18 nos lo dice claramente. ¿Qué nos dice? ¿Domínalo? No, nos dice huid de la fornicación. Huid. Pero les dije hace un tiempo que no se trata simplemente de dejar de hacer. Yo corro de las personas que me tiendan, yo corro de las situaciones, yo corro de las prácticas. Pero ¿para dónde corro? Siempre que Dios nos dice
No es para allá, es para acá. Arrepentimiento es deja de ir en pos de tu tendencia pecaminosa y ahora ven a Cristo. Corre al Señor por dominio propio y satisfacción matrimonial. Corre al Señor. Primera de Corintios capítulo 7, le decía que este fue un tema que Pablo trató. En el versículo 1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, porque ellos le preguntaron por ello, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y Pablo más adelante dice, porque es más fácil para predicar no estar comprometido con una esposa. Él quisiera que todos hubiéramos sido así. Pero la realidad es, dice él, pero a causa de las fornicaciones, de la impureza sexual, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Sencillo. Si está soltero, dice más adelante, va a estarse quemando si no tiene el don de continencia. Entonces tenemos que irnos proyectando, no a tener noviazgos simples y vanos. Y como algunas veces, creo que ya hace mucho tiempo, no se lo digo a mis hijos y lo vuelven a escuchar hoy, he dicho yo, no las mujeres en el caso de los hombres o los hombres en el caso de las mujeres no son bombillos que usted va probando a ver cuál sirve y cuál se quema o cuál sigue alumbrando bien. No podemos ir probando una persona u otra con relaciones sexuales para decir ya con esto me quedo. No, tenemos que proyectarnos, primero amistarnos, conocernos y luego, de acuerdo a lo que vemos que son los patrones bíblicos para una pareja conforme a la voluntad de Dios, más allá de la sexualidad, priorizar la relación, priorizar la unión espiritual, priorizar la unión de vida, de proyectos, de tendencias en cuanto a nuestra forma de ver las cosas y el mundo, y luego darnos la licencia gloriosa, el privilegio maravilloso que solo nos da Dios de cuando nos casemos, trabajar nuestra sexualidad de una forma que nos da tiempo y espacio, porque es hasta que la muerte nos separe. Y se comienza desde lo más sencillo hasta lo más complejo, sin salirnos del marco que Dios nos ha dado. Entonces debo correr al Señor por satisfacción matrimonial, porque es que cuando así lo hago, conforme les acabo de comentar, no uniéndonos en yugo desigual, sino buscando una pareja conforme a la voluntad del Señor y orando por la que tenemos, si es que nos convertimos al Señor estando con una pareja inconversa, dice el versículo, capítulo 7, el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco sobre el marido potestad sobre su propio cuerpo tiene, sino la mujer. Y no está diciendo, marido obligue a su mujer, ni mujer obligue a su marido, está diciendo, marido, cumpla, mujer, cumpla. ¿Y por qué? Porque así va a cubrirlo físicamente para que no caiga en tentación. Ah, pero alguien podría decir, pero eso es, sí, eso suena como raro y como feo, entonces solamente es para que no caiga, que vamos a tener pareja. No, porque es que yo necesito una persona con la que esté unida conyugalmente para no solo tener relaciones sexuales, que es una parte muy importante, pero no todo en el compañerismo matrimonial. Necesito a alguien que ore conmigo y ore por mí. Porque dice, no os neguéis, en el versículo siguiente, 1 Corintios 7:6, el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros, es decir, tener relaciones sexuales, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es claro que cuando nos contenemos somos tentados, pero el soltero sabe que cuando a alguien se le ofrezca, o su propia tendencia sexual se le ofrezca, el mundo se le ofrezca, para pecar fuera de la voluntad de Dios en lo sexual, puede decir, mi cuerpo es del Señor. El que vivió perfectamente y murió por mí en la cruz, pagó con su sangre para comprar no solo mi alma, sino también mi cuerpo. Mi cuerpo es del Señor y de la persona, si estoy soltero, que va a ser mi futura esposa, en el caso del hombre, mi futuro esposo, en el caso de la mujer. Y me estoy guardando para luego ser una persona fiel cuando esté casado, conforme a la voluntad de Dios. Porque Cristo es mi Señor y me redimió, me ha dado perdón de pecados para la eternidad, pero también la capacidad de vivir en santidad en este tiempo, cada vez más. Y tiene que recordarlo también cuando esté casado entonces y decir, mi cuerpo le pertenece al Señor primeramente y a la persona con la que me unió conyugalmente. Y entonces esa persona no solamente disfruta de relaciones sexuales conmigo y yo con ella, sino que ora conmigo cuando no podemos tener relaciones sexuales o cuando, escucha esto muy importante, cuando
nuestra sexualidad no puede ser fluida, eso no lo dice el texto, es una aplicación que yo concluyo a causa de mis propias tentaciones y mis propias luchas. Las parejas no solamente deben decirle a su pareja, deje de ver el sexo de tal manera o deje de practicar tal o cual pecado sexual que Dios lo aborrece. Deben orar por ellas. Si deben orar para que se convierta, obviamente deben orar también, sobre todo si es creyente, pero también si no lo es, para que su sexualidad sea santificada, la de su pareja, y ella debe orar por usted, y juntos deben orar para trabajar en el Señor y guardarse en Cristo. Corre al Señor por dominio propio y por satisfacción matrimonial. Corre a Cristo hoy. Tú conoces de qué debes huir, tú sabes que a veces la huida no es solamente de las cosas y las personas, sino de ti mismo, de comportamientos, de tendencias. Corre al Señor en oración cuando el acoso es en tu propia mente y en tu propio corazón. Corre al Señor a través de tu pareja cuando necesitas a alguien que te ayude, y juntos como pareja pueden correr al Señor ante personas maduras en la fe, matrimonios establecidos, que no son perfectos y que no han dejado de ser tentados también en esta área, pero que ya tienen mucho tiempo caminando en el Señor y cada día más en santidad en esta y en muchas otras áreas. Corre al Señor. Y si me escuchas por primera vez, o si nos escuchas por primera vez y estás tentado y atado, ligado a la esclavitud sexual, y no has entregado tu vida a Cristo, Cristo no solamente rompe cadenas espirituales, no solamente saca demonios y transforma maneras de pensar, transforma también la vida sexual, porque es en conjunto, no solo es lo del cuerpo, es tu corazón y tu forma de ver tu cuerpo y de ver el cuerpo de los demás y de ver tu sexualidad. Él cambia tu vida. Oremos. Señor, gracias porque es tan valiosa las relaciones íntimas, la relación sexual, que una de las estrategias que ha utilizado Satanás es decirnos que no debemos hablar de ello, cuando tu palabra nos muestra que tú nos hablas claramente sobre ello. Y la otra estrategia es, Señor, es hablar tanto de ello y hacer tanto escándalo para que nos muestren como si nosotros debiéramos hacer el mismo escándalo y sacar a exhibición aquello que tú has destinado para la intimidad del lecho conyugal. Señor, nos diseñaste, Señor, varón y hembra. Y yo oro por los corazones más que por la sexualidad o las prácticas sexuales de quienes me ven. Porque hay creyentes que están luchando aún, o que estamos luchando aún, con nuestro viejo hombre en el sentido sexual, o la vieja mujer en el caso de las chicas en el sentido sexual. Antes de conocer a Cristo, vivimos una vida lejos de tu voluntad. Y en esa área sabe el mundo y sabe el diablo que nos puede tentar. Pero también hay muchos que están esclavos y que no han encontrado libertad en Cristo porque no se han entregado a ti. A ambos, Señor, la solución es la misma. Te pedimos, danos la capacidad de arrepentirnos y de correr a Cristo, de confiar en que Cristo nos salva y nos restaura, de huir activamente del pecado y correr permanentemente a Cristo en busca de refugio. Padre, pon mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Antes de terminar, Señor, ayuda a quienes han sido violados, violadas, abusados, abusadas. Los patrones se repiten, Señor, y el dolor en el corazón de esas personas debería quebrarnos a todos. Si somos de esas personas, y si no lo fuimos, deberíamos tener misericordia, porque podríamos haber sido igual o peor tal vez en nuestra vida íntima y sexual si hubiésemos sufrido tal vez esas mismas circunstancias. Y si las sufrimos, Señor, y ponemos nuestro corazón delante de ti, tú eres el que repara corazones. Y tú me traes a la memoria, Señor, que estadísticamente hablando, muchos de los que han sido abusados en el área sexual, distorsionando lo que tú has diseñado para tu gloria con tanto valor para el matrimonio, cercándolo con tu gracia y reprendiéndolo con tu juicio en lo que no es conforme a tu voluntad, ellos lo han distorsionado, y los que lo han hecho en niños, en adolescentes y aún en adultos, lastimosamente han sido en muchas ocasiones, estadísticamente hablando, familiares y personas muy cercanas.
Señor, trae restauración al corazón, que cada vida entienda que sus circunstancias no dicen lo que es, que cada persona, hombre y mujer, entienda que sus tendencias pecaminosas no dicen lo que es. Cristo, el varón perfecto, el santo de los santos, experimentado dolores sin quebranto, que se humilló por nosotros, es el que murió por nosotros y el que nos santifica para cada día hacernos más a su imagen. Valemos por ser simplemente seres humanos creados a tu imagen, pero valemos y nos sabemos más valiosos al sabernos salvados y totalmente comprados y amados por aquel que debía condenarnos. Así como la mujer, sorprendida en el acto del adulterio, Señor, fue sorprendida más por el amor de Cristo, quien le dijo, vete y no peques más, ni yo te condeno. Eso quiso decir, arrepiéntete y confía en que yo te he perdonado, que tu vida sea cambiada por la confianza en mí. Que así suceda hoy con nosotros, Señor, y con cada persona que se encuentre contigo a través de tu palabra en este día. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.